Las puertas de la unidad de reanimación se abren de golpe. El reloj corre y aquí las decisiones no se debaten, se toman de forma absoluta e inmediata. Hoy asumo mi papel como médico de urgencias y jefe de la unidad de cuidados intensivos para este briefing clínico. Vamos a trazar juntos esa línea roja innegociable, ese punto de no retorno donde el tratamiento voluntario ambulatorio de un trastorno alimentario severo se cancela fulminantemente por un único motivo: salvar una vida. Entremos de lleno en los criterios que activan la alerta médica máxima. Nos planteamos entonces la gran pregunta de base. ¿En qué momento la obligación ética y médica de asegurar la supervivencia anula el rechazo voluntario al tratamiento? Existe un mandato tanto legal como clínico, y todo el equipo debe saber identificarlo a la perfección. Hablamos de reconocer ese instante exacto en el que un deterioro fisiológico es tan, pero tan severo que incapacita a la persona para tomar decisiones sobre su vida. Seamos claros, un cerebro profundamente desnutrido sencillamente pierde la capacidad de evaluar el riesgo. No hay margen para la duda. El colapso físico generalizado salta a la vista, no necesita interpretación. Un índice de masa corporal que se desploma por debajo de 15 ya nos pone en alerta absoluta. Pero registrar caídas extremas, documentando cifras de 12,2, revela una desnutrición calórico-proteica tan brutal que exige intervenir sin un solo segundo de dilación. En este estado, el cuerpo literalmente empieza a autoconsumirse. Hablamos de músculos atrofiados, órganos principales que reducen su tamaño y un metabolismo basal que se apaga a la desesperada para intentar preservar la poquísima energía que queda. Y esto nos mete de lleno en nuestra primera sección, la crisis fisiológica, las banderas rojas médicas. Vamos a repasar esas constantes vitales innegociables que desencadenan de forma automática un ingreso urgente en el hospital. Empezamos con una frecuencia cardíaca por debajo de 40 latidos por minuto. Y atención, esto no es que el paciente esté simplemente muy relajado. Clínicamente es una bradicardia sinusal severa, combinada con atrofia del músculo cardíaco. El corazón se ha quedado sin el combustible básico para mantener su ritmo natural. El tejido está tan debilitado que el riesgo de sufrir arritmias letales es inminente. Podría pararse en cualquier segundo. Pasamos a la siguiente alarma vital, una tensión arterial sistólica inferior a 70 milímetros de mercurio. Esto significa inestabilidad hemodinámica gravísima. Básicamente, el corazón ya no tiene la fuerza necesaria para bombear sangre y vencer la resistencia de los vasos sanguíneos. El síncope está al caer, pero lo verdaderamente aterrador es que órganos vitales como el cerebro, los riñones o el hígado dejan de recibir oxígeno. Es la antesala directa de un fallo multiorgánico en cascada. El punto de quiebre también lo marca la bioquímica, menos de 3 miliequivalentes por litro. Esta cifra aislada revela una deficiencia crítica de potasio, lo que llamamos hipopotasemia. Un desequilibrio electrolítico catastrófico que es muy habitual cuando hay purgas o vómitos recurrentes que vacían las reservas. El potasio es, literalmente, la chispa eléctrica del cuerpo. Sin él, nos enfrentamos de cara a paradas cardíacas súbitas y trastornos gravísimos en la conducción eléctrica del corazón. Y el equipo de urgencias tiene que reaccionar exactamente igual con el sodio. Caer por debajo de 130 o dispararse por encima de 145 son indicadores que suenan como sirenas de ataque aéreo. Nos avisan de una deshidratación celular crítica y un colapso metabólico a punto de estallar. Una alteración brusca en el equilibrio de líquidos del sistema nervioso central puede provocar inflamación cerebral, un edema o daño neurológico irreversible en cuestión de horas. Pero ojo, no solo miramos la foto actual, la velocidad del deterioro general es igual de crítica. Perder más del 50% del peso corporal en 6 meses o sufrir una caída abrupta de más del 30% en apenas 3 meses son reglas matemáticas inflexibles. Esta caída en picado significa que el cuerpo ni siquiera tiene tiempo de adaptarse a la inanición. Los mecanismos de compensación saltan por los aires, exigiendo el ingreso inmediato para frenar este proceso destructivo. A todo esto sumamos un checklist de fallos sistémicos adicionales que dictan un código rojo inmediato sin negociación posible. Alteraciones en el nivel de consciencia, aparición de convulsiones, un fallo hepático o renal severo e incluso episodios de sangrado digestivo, como vomitar sangre o sufrir rectorragia. Si aparece cualquier signo de hemorragia interna o desconexión neurológica, significa que las últimas defensas del organismo han cedido. Se acabó el tiempo de esperar. La intervención es ahora o nunca. Ahora cambiamos la vía de triaje hacia nuestra segunda gran sección, la crisis psicológica, la urgencia psiquiátrica aguda. Pasamos de las analíticas a los estados conductuales extremos. Existen cuadros clínicos donde la derivación psiquiátrica es un mandato absoluto, el más tajante de todos. La negativa rotunda a ingerir sólidos o, lo que es infinitamente más letal a corto plazo, líquidos. Una deshidratación total impuesta a propósito provoca fracaso renal y cardiovascular en muy pocos días. Si a esto le añadimos una sintomatología depresiva grave y conductas autolesivas severas, tenemos delante una emergencia psiquiátrica total. Y precisamente el altísimo riesgo de autólisis agrava todo el cuadro.
Hablamos de la amenaza inminente de autodestrucción, un peligro que suele dispararse cuando hay una depresión severa de fondo o rasgos de personalidad límite que anulan el instinto de supervivencia. Ante esta realidad clínica, se cancela automáticamente cualquier terapia ambulatoria. Se requiere de forma inmediata la máxima contención clínica y vigilancia estricta 24 horas en una unidad cerrada. Llegamos así al último punto de este análisis crítico, nuestra tercera sección, la resolución, el límite ético. El punto exacto donde la libertad individual frente a la inanición choca de frente con el deber médico. Ante un colapso vital inminente y una capacidad de raciocinio secuestrada por la propia desnutrición del cerebro, entra en juego el principio bioético de beneficencia. Prevalece por encima de todo. El equipo médico está legalmente obligado a emplear medidas coercitivas para preservar la vida, asumiendo, por ejemplo, la colocación de una sonda para nutrición enteral forzada. El objetivo es uno solo y es inaplazable: mantener el cuerpo vivo hasta que la persona recupere la claridad mental suficiente para tomar decisiones reales. Quiero que esta directriz definitiva se quede grabada a fuego. El respeto por la autonomía del paciente termina donde comienza el riesgo inminente de colapso vital. El clínico no sugiere, interviene. La preservación de la vida es el mandato supremo de los cuidados intensivos. Pero todo esto nos deja una pregunta profunda flotando en la mesa de reanimación. Cuando una enfermedad implacable borra la voluntad de sobrevivir y distorsiona la realidad de un paciente, ¿no es acaso la intervención médica más extrema la forma más pura de compasión humana?